Hola, buen día para todos. Continuando con este curso de programación en C++, el día de hoy vamos a ver lo que son los tipos de datos. Recordemos que los tipos de datos son estructuras que nos permiten definir cómo trabajar con valores en la memoria, es decir, cómo almacenar un valor que yo recibo. Recordemos que podemos recibir múltiples valores. Por ejemplo, yo quiero hacer una suma, podemos recibir números. Entonces quiere decir que a mi espacio en memoria le voy a asignar un número. Pero dentro del número tenemos diferentes tipos de números. Un tipo de número entero, un tipo de número con decimales, un tipo con decimales más largos, ¿sí? O si queremos almacenar caracteres, cadenas de caracteres, podemos tener cadenas como tal, con caracteres, varios caracteres que conformen una palabra, un carácter único. Todo esto pues se ve reflejado en el tamaño que utilizan en memoria. No es lo mismo almacenar un número de X tipo, por ejemplo entero, que almacenar un tipo flotante, con punto decimal, ya que pues su tamaño en bytes, puede ser mayor o menor dependiendo del dato que utilicemos, y eso podría hacernos mejorar y optimizar el recurso de la memoria de nuestro computador. Entonces, el utilizar los tipos de datos correctos en nuestro contexto, en nuestra aplicación, asegurará un uso de memoria cada vez menor. Bueno, en PCs modernos, como hoy en día que tenemos 8, 16 de RAM, ¿sí? O bueno, o almacenamiento ya pues gigas o así, pues digamos que el cambio no es tan significativo, ¿sí? No se refleja tan grande. Entonces, daría igual utilizar un tipo de dato que utilizar el otro. El problema se aborda ya cuando, por ejemplo, vamos a utilizar aplicaciones de IoT, es decir, Internet de las cosas, neveras inteligentes, por ejemplo, o para programar controladores o semicontroladores, electrónica digital, electrónica análoga, lo que sea. ¿Por qué? Porque recordemos que la capacidad de almacenamiento y de procesamiento de estos microchips es menor, poseen una memoria menor, ya que pues solamente necesitan tareas suaves, por así decirlo. Entonces, el optimizar los recursos de memoria de la máquina, allí sí llevaría una importancia grande, ya que se vería una optimización y una mejora de los resultados. Podríamos ver software un poco más veloz que al realizar la tarea para la cual está siendo programada la va a hacer de una efectividad mayor. Entonces, abriéndonos un poco esta introducción, vamos a buscar acá los tipos de datos en C++ y vamos a hablar un poco sobre ellos, ¿vale? Vamos a entrar acá, por ejemplo, ¿vale? Y vamos simplemente a hablar de los tipos de datos. Entonces tenemos tipos de datos principales y tipos de datos secundarios. En este caso acá nos muestran los principales, que es el int. El int nos sirve para guardar tipos enteros, es decir, números sin decimales. El float nos sirve para guardar números que sean reales, ¿sí? El char nos sirve para guardar caracteres, un único carácter Unicode. Y el tipo bool nos sirve para guardar valores que sean o verdadero o falso, es decir, bits de 1 o 0, nada más. Aparte de ello, pues tenemos, como lo llaman acá, modificaciones, o como lo llamo yo, tipos de datos secundarios. En este caso, para el tipo de dato int, que tenemos short, long, sign y unsigned. El short, en este caso, sería un número pequeño, que va de un rango a un rango B, creo que no pasa de 127. Si necesitamos almacenar una edad o algo, sería fundamental utilizar este tipo de dato. ¿Por qué? Porque consume menos memoria que los demás. Porque va a almacenar un número pequeño. Un número long sería lo opuesto, un número ya muy grande. Para almacenar un valor bastante grande utilizaremos el long, pero pues su peso en cuanto a bits o bytes es bastante alto. Ahorita lo veremos. Tenemos el sign y unsigned. El sign es para valores con signo y el unsigned es valores sin signo. El sign nos permite abarcar ya sea el rango, porque estos tienen rangos, ya lo veremos ahorita, tanto negativos como positivos. Y el unsigned solamente sin signo, es decir, positivos.
duplicaría su rango. Aparte, dice que tenemos un tipo de dato con coma flotante un poco más grande que float, que es el double, que es para almacenar decimales más grandes, que también tiene un peso de memoria bastante grande, ¿vale? Estos serían como los tipos de datos que nos brindan acá. Son los fundamentales, ya los veremos en código, como es la sintaxis, ¿vale? Entonces acá, y su valor en bytes. Y acá ya lo tenemos un poquito más desglosado, ¿no? Entonces nos comenta que pues C++ tiene diferencia con otros lenguajes como JavaScript, Python y pues PHP, en los cuales pues en estos lenguajes no es necesario declarar el tipo. En este caso, como es un lenguaje tipado, pues es necesario declarar la variable de tipo más. También veremos lo que es una variable, pero más adelantico, ¿no? Entonces nos muestran acá, en este caso, el número entero, que es un int. Dice que un int almacena básicamente un número pues entero, sin punto decimal. El punto flotante lo mismo. El tipo texto, pues esto ya va con arrays, pero no lo vamos a ver ahorita porque arrays es un poco más complejo. Podemos utilizar el tipo string, que esto es una característica relativamente nueva, que nos permite almacenar pues una cadena de texto pues como tal, ¿sí? Y bueno, ya yéndonos acá, lo que nos interesa es pues cuánto usa en memoria. En este caso vemos que el rango del tipo char, que es para almacenar una sola letra o un carácter, cualquier carácter que queramos, es de 1 byte, es decir, no consume absolutamente nada. Tiene un rango de 127 negativo a 127 positivo. O pues básicamente un rango de 255 números. O bueno, por así decirlo. El unsigned char es, por ejemplo, si queremos almacenar un char sin signo o un char con signo. Sin signo básicamente pues elimina los negativos y se los suma a los positivos. Tenemos este que nunca lo había visto. Tenemos ahora el punto flotante. El flotante nos ocupa 4 bytes de almacenamiento en nuestra memoria. Y dice que básicamente lo que tiene es que aproximadamente nos permite almacenar 7 dígitos. ¿Vale? Si queremos ya un número más grande, con decimales más grandes, en este caso, pues acá tenemos los rangos. Y nos permite almacenar hasta 15 dígitos aproximadamente y ocupa 8 bytes. Tenemos luego el punto entero, el tipo de dato entero, el cual almacena 4 bytes y tiene este rango, que es un rango bastante amplio. ¿No sirve para guardar números telefónicos? Nah, porque veamos que tiene 3, 6, 9, 10 letras, pero inicia con 2. En Colombia los números telefónicos son 10 números y inician con 3, no nos alcanzaría. Para ello tendríamos que utilizar un unsigned int, ¿vale? Que básicamente el rango que tiene de menos yo no sé qué a 0 lo manda al lado positivo. Por si queremos ampliar el rango y no nos interesan los números negativos. Por ejemplo, en números de teléfono no nos interesan los negativos para nada. Y así podemos ir indagando en todos estos dígitos, ¿vale? Veamos que el long double ocupa 8 bytes y pues es un double bastante grande, entre otras cosas. No siendo más, pues vamos a abrir Visual Studio Code y vamos a ver su sintaxis en el lenguaje de programación, ¿vale? Para ello recordemos que vamos a ir a archivo, abrir carpeta, iremos a descargas y abriremos pues nuestra carpeta de programación que hemos estado manejando. Y acá dentro de la introducción vamos a crear un nuevo archivo que se llame 02 y se va a llamar tipos de datos. .cpp. Y acá pues vamos a empezar con la sintaxis normal del lenguaje para definir un programa o un script, que recordemos que lo primero que debemos hacer es incluir la librería de entrada y salida si queremos hacerlo. Entonces include IOStream
¿vale? Después le decimos que use el espacio nombres estándar, definimos la función main, y después de tener la función main, lo único que vamos a hacer es definir el tipo de dato. Entonces, tipo de dato entero, tipo de dato flotante, tipo de dato double, tipo de dato booleano, ¿vale? Entonces tenemos acá tipo de dato también char. Entonces vamos a continuar. Carácter, que es un char. String, que es un texto. Puntero, ya pues los punteros los veremos más adelante. Tipo de dato arreglo, también lo veremos más adelante. Arreglo multidimensional. Una tupla, pues vamos a verlos todos por el momento. Enum, vale. Tipo de dato struct, que es una estructura. Tipo de dato unión, vale. Tipo de dato que no retorna nada. Tipo de dato auto, vale. Tipo de dato null pointer. Tipo de dato lambda. Tipo de dato otra vez null pointer. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a ver solamente los tipos de datos básicos. Vamos a ver la tupla, no la vamos a ver porque nos arroja error. Tengo que importar otra librería. Y vale, esta sería la sintaxis normal en nuestro lenguaje de programación C++. Básicamente incluimos la librería de entrada y salida de texto, utilizamos el espacio y nombre estándar y definimos la función main, que es por donde va a arrancar nuestro programa. Entonces recordemos que para definir un entero simplemente colocamos el tipo de dato, que en este caso es int, que define que es un entero, un nombre, en este caso x, y simplemente lo igualamos a un número. Acá cuando lo imprimamos, recordemos que acá lo que hace es salida de C, mostramos el número que vamos a mostrar y mostramos un salto de línea. Mostraría un 10. Tipo de dato flotante, por ejemplo 3,14. Tipo de dato doble, por ejemplo un flotante pero con más decimales, es decir, un poquito más grande, con más rango. Lo mostramos. No se preocupen por esto. Estas letras simplemente lo veremos la próxima clase cuando veamos variables. Tipo de dato booleano, que si es verdadero o falso, pues si es true es un 1, si es false es un 0, pero pues acá no lo vamos a ver como true. Tipo de dato carácter, recordemos que esto tiene un peso de un byte nomás en memoria, nos vamos a almacenar solamente un carácter, nada más. Tipo de dato string nos permite almacenar una cadena de texto. Esto es una característica relativamente nueva del lenguaje porque antes no existía. Almacenamos un texto, mostramos el texto, ¿sí? Asignándolo acá. Tipo de dato puntero, el puntero no lo vamos a ver en esta clase, básicamente es apuntar a la memoria directamente. Tipo de dato arreglo no lo vamos a ver en este video, pero básicamente es almacenar un conjunto de datos del mismo tipo. Tipo de dato multidimensional, básicamente es un conjunto de datos del mismo tipo o de diferentes tipos en una matriz. El enum, el enumerador básicamente nos permite definir una estructura en la cual tenemos nosotros diferentes valores posibles y es básicamente como un combo de selección. El unión no lo vamos a ver por ahora porque son datos complejos y el tipo de dato void básicamente es que no, tampoco lo vamos a ver. Pero básicamente es que no retorna nada y el null pointer es que retorna un que no puede el puntero apuntar a nada, apunta a null. Vamos a ejecutar nuestro programa a ver qué salida tenemos. Dice que tenemos un error, la tarea finalizó con código -1. Ok, entonces le vamos a sacar run out. Dice que necesita un punto .exe, ¿vale? Pero pues en este caso vamos a cancelarlo y tenemos acá la salida normal. Entonces acá me está imprimiendo pues los 4 bytes que corresponden al entero, que es 10. Acá los bytes que corresponden al flotante. Acá los bytes que corresponden al tipo double. Acá pues recordemos que yo les comenté que
El tipo true o false es para validar si algo es verdadero o algo es falso, una condición. Y recordemos que les mencioné que true es un 1 a nivel de 0 y 1 de binario y false es un 0. Entonces, pues como está en true nos va a mostrar un 1. Si fuera false nos mostraba un 0. Acá para mostrar un solo carácter, si yo quiero colocar esto, ya no me lo permitiría porque no es un carácter. O bueno, no estaría bien hacerlo. No es que no lo permita, es que no está bien. Si yo quiero almacenar más de un carácter, simplemente utilizo el tipo de dato string, que veamos que me permite almacenar cualquier tipo de carácter. Y el enumerador, básicamente, decimos que es un conjunto de elementos pertenecientes a un mismo tipo y que podemos seleccionar cualquiera que queramos, ¿vale? Entonces definimos un enum, que es un color, y acá definimos todos los colores que queramos. Esto va a ser estático, siempre van a ser esos colores, ¿sí? No los vamos a poder modificar ni nada. Entonces yo para acceder a algún valor de mi color, simplemente llamo al color, le digo que va a ser un color cualquiera, y accedo al color que yo quiero. También podría de pronto hacer yo color.red, también estaría mal, perdón. Y digo que voy a utilizar el color red. Si yo quiero un color que sea color 2, por ejemplo, digo green, pues este color ahora va a ser verde. La particular de esto es que yo puedo definir estos en un archivo y utilizarlo en toda mi aplicación. Es decir, no tendría que estar definiendo colores a lo pendejo en toda mi aplicación, sino donde yo requiero utilizar un color en particular, simplemente llamo al enum y lo utilizo. Esto lo que nos permite es básicamente estandarizar estos colores y hacer más mantenible el código, ¿vale? Y no siendo más por este video, muchísimas gracias y hasta luego.